Ya estamos de regreso y también estamos conectados en nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, puedes buscarnos en las historias y vas a encontrar el enlace directamente. Y de hecho, de las redes sociales hemos sacado el tema que viene a continuación: feminicidio y violencia contra la mujer. ¿Qué acciones están tomando para erradicar el feminicidio? Patricia Sarmiento, representante de la Adjuntía de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, y el doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, están conmigo para poder conversar y ahondar un poquito más en este tema. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Buen día. Gracias por estar aquí. Estuve revisando hace un momento un cuadro con unas cifras aterradoras realmente. Estas cifras que ahorita las vamos a ver en pantalla, esto se basa en una investigación desde hace ¿cuánto tiempo ya? Bueno, las cifras en realidad que manejamos desde la Defensoría del Pueblo se basan en las estadísticas del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, y nosotros sacamos un boletín mensual desde el año 2020, donde damos cuenta de cuántas mujeres desaparecen en nuestro país, cuántas son ubicadas, cuántas son víctimas de feminicidio, cuántas son víctimas de tentativa de feminicidio y cuántas son encontradas en una circunstancia de lo que denominamos muerte violenta. Exacto. Es decir, que sospechamos que es un feminicidio, pero falta algunas características para confirmarlo. Ahora, con lo que tú me comentas, yo voy a resaltar algo. Sí. Estas cifras que vamos a ver en un instante en pantalla están basadas a lo que la gente ha declarado. ¿Cuántas cifras hay de gente que no ha hablado? Feminicidio en el Perú, casos con características de feminicidio. En el 2021, 136. En el 2022, 130. En el 2023, 37. Víctimas con hijos e hijas de 18 años. En el 2021, 76. En el 2022, 76. En el 2023, 18. Víctimas de parejas. En el 2021, 60%, terrible. En el 2022, 56%, terrible. Y en el 2023, volvemos con la cifra terrible. Víctima de expareja. En el 2021, el 15%. En el 2022, el 25%. Y en el 2023, el 27%. Y estas cifras, doctor Miguel, me llevan a la siguiente pregunta. Parece que en vez de año a año ir bajando, esto empeora. ¿A qué se debe? Bueno, lamentablemente nuestro país está entrando a un mundo violento. No tan solo estamos hablando de feminicidio, también estamos hablando de otro tipo de violencias, ¿no? Necesitamos reflexionar sobre este tema de la violencia, ¿no? Necesitamos discutir tanto de las instituciones tutelares como desde la academia, ¿no? Que son las universidades. ¿Por qué? Porque definitivamente, si usted ha señalado, las cifras tienen que ver con pareja y expareja, sí, ¿no? Entonces, sabemos que el feminicidio es la última cadena, el último eslabón de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, eso implica que hay que analizar qué está pasando con las relaciones, ¿no? Con esta suerte de violencia desde el noviazgo, desde los enamorados, ¿no? Entonces, hay ciertas características psicológicas y psicosociales que hay que entender desde la víctima, el victimario y el observador. Eso es importante. Que contribuyen a esta problemática. Eso es importante, ¿no? Miguel, lo que acabas de mencionar, porque ¿cuáles son estas características? Yo te lo pregunto también ya como padre preocupado, ¿no? Porque esto lo podemos ver en nuestros hijos, en una hermana, en una prima, en una amiga, en nuestra madre, o sea, eso lo podemos ver en cualquier escenario. ¿Cuáles son las características que tienen estas personas para poderlos detectar? Okay. Empecemos que hay un problema que debemos reflexionar. Después de la pandemia se ha destapado una gran problemática, que es el problema de salud mental. Sí. ¿No? Así es. El problema de la salud mental se ha disparado, ¿no? O se ha sincerado, ¿no? Después de la pandemia, después de todas las crisis que estamos viviendo, ¿sí? Los problemas de salud mental se han disparado, se han duplicado los problemas. Sí. ¿Sí? Entonces, todos estamos siendo impactados por el problema de la salud mental. Pero, ¿qué pasa? Las instituciones, ¿no? tutelares o los ministerios todavía no invierten en salud mental. Ministerio de Salud todavía no hay una inversión, ¿no? para poder potenciar la atención psicológica. ¿Sí? Ministerio de Educación, hay una ley de 2011 que señala un psicólogo por colegio, pero no se cumple desde 2011 que ley.
¿Por qué? Porque los problemas de salud empiezan en la niñez y en la adolescencia. Hay que prevenir, hay que enseñar a manejar las emociones, las impulsividades, ¿no? La ira, la frustración, esta suerte de dominio, de control, de dependencia emocional, ¿no? Entonces, por un lado estamos yendo a un niveles de psicopatía, ¿no? De los violentadores, como hemos visto, esta suerte grave. de quemar. Es un nivel grave. Son niveles de trastorno psicopático de la personalidad, ¿sí? Entonces, es la cúspide para llegar a esa suerte de violencia. Entonces, si nosotros vemos a una persona controladora, narcisista, ¿no? Con características psicopáticas, ¿no? Y con baja tolerancia a la frustración, entonces vamos a ver a alguien que va a tratar de controlar una suerte de o eres mía o no eres de nadie. Por otro lado, la víctima, ¿sí? Con dependencia emocional, con baja autoestima, es todo un mundo, ¿no? Entonces va fomentando, ¿no? Es por las características psicológicas. La normalización de la sociedad también, ¿no? Los padres, los suegros, que de alguna manera ven violencia psicológica, control, ¿no? De repente cuestionamientos a la forma de vestir, todo Eso. se normaliza, Claro. ¿no? Responsabilizando probablemente a la mujer, ¿no? Y dándole cierto poder al hombre, ¿no? Que es una suerte también desde la socialización, de los patrones de crianza. Sí, claro. ¿Sí? Los padres que dicen, bueno, el macho, el hijo que puede tener varias mujeres, la mujer tiene que ser rescatada. Hay que romper todavía eso. Todo eso son que factores socialmente están, ¿no? psicosociales que van contribuyendo. Y todo esto, y en la escuela también, esto sigue repitiendo, Ahora, ¿no? tú mencionaste algo importantísimo que es una palabra que viene siendo protagonista en las últimas semanas en nuestro país, prevención. Así es. Esto es importante. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo con este tema que las cifras son pero terroríficas? No, son espantosas, la verdad. Desde la Defensoría del Pueblo no solo trabajamos en el tema de vigilancia del sistema de atención a las víctimas, porque en realidad la atención Que también es terrible. Es terrible, pero en realidad la atención es como ir apagando incendios en nuestro país, ¿no? así es. Ya reaccionamos cuando ya falleció la víctima, cuando Sí, ya... terrible, terrible. Entonces, es muy importante trabajar la prevención y en eso lo que estamos interviniendo es trabajar con los ministerios, con los sectores involucrados, como decía el doctor, en el tema de las escuelas, ver que se deconstruyen estos estereotipos de los roles de cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre, porque no solo es el tema de la salud mental, es como también comentaba el doctor, cómo afecta la salud mental, pero dentro de una cultura machista donde te dicen que el hombre es el proveedor, el que debe proteger y que la mujer es la que debe ser cuidada, la que debe ser sumisa, la que no debe de alguna manera salir del estereotipo, del patrón de conducta que le establece la sociedad, ¿no? Fíjate que antes de empezar el programa conversaba con mi productora y justo hablábamos y yo decidí desde que tengo a mis hijas, no criar a la típica princesita, porque creo que ese es el daño que muchos padres les han hecho a sus hijos, ¿no? Yo creo que el mundo no es un mundo de princesas ni de príncipes. Yo creo que lo que necesitamos son guerreros, son guerreras con mucho amor propio y con mucha salud mental. Sin duda, a mí todo este tema me toca fibras muy sensibles porque soy hijo, porque soy hermano, porque soy padre, porque tengo una esposa y porque puedo ver que de repente cualquier persona que yo amo pueda ser víctima de uno de estos seres indeseables realmente. Me da muchísima pena que nuestras autoridades todavía no tomen las cartas en el asunto que deberían de tomar. Me da pena todavía escuchar que de repente una mujer, si va a una comisaría, le tengan que decir, bueno, ¿qué habrás hecho tú? Me da mucha lástima todo eso, pero lo que sí, como bien lo dijiste, hay un tema de prevención. Hay un tema de que sí podemos todavía comunicarle a la gente. Hay un tema de que si te sientes violentada, de que si te sientes agredida, no calles, no ocultes, no protejas, denuncia. No sientas vergüenza, muchas veces sienten vergüenza. Exacto. No deben sentir vergüenza. Exacto. No son responsables. Y lo importante también es tener en cuenta que, claro,
muchas veces en el manejo político uno apunta a las acciones que va a tener resultado inmediato, porque eso es a lo que se apunta, querer ver el resultado ya. Claro. ¿No? En la prevención no lo vamos a tener de manera inmediata, pero si no comenzamos en algún momento a trabajar en la prevención, esto no va a cambiar nunca. Y vamos a seguir apagando incendios. Entonces, sí, todos, tanto los políticos como la sociedad, tenemos que reconocer la importancia de la prevención y, como bien comentabas tú, ¿no?, crear ya no nuestros hijos, nuestros sobrinos o los niños que nosotros tengamos a cargo y niñas en estereotipos, en roles, y también fomentar la empatía entre nosotros, sí, ¿no? Porque solo también con la empatía es que podemos ponernos en los zapatos de la otra persona y realmente ver qué es lo que se necesita, ver que no siempre las personas van a llevar su vida de acuerdo a lo que uno piensa, porque todos tenemos realidades distintas. Sí. ¿No? Ahora, por ejemplo, yo sé que ahorita, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, puede haber una persona mirando, puede haber una persona que sea víctima de violencia física, psicológica, cualquier tipo de violencia, ninguna es aceptable. ¿Cómo pueden hacer? ¿A dónde tienen que llamar? ¿A dónde pueden ir? ¿Qué es lo que deben de...? Hay que rescatar ahí que hay la línea 100, ¿no?, que donde están los psicólogos que pueden escuchar, ¿no?, sobre sus dudas, sus miedos. Entonces la línea 100 es un medio importante, ¿no?, que pueda de alguna manera registrar y orientar, ¿no? Ahí tenemos un pool de psicólogos, ¿no?, que está trabajando, que es parte del Ministerio de la Mujer, ¿no? No solo está todo eso creo que es importante, está la línea 113 del Ministerio No solo de Salud, la línea 100, están los centros de emergencia mujer a nivel nacional, que también hay que fortalecer el trabajo para que no solo que se creen más, sino que también tengan el personal adecuado para la atención. ¿Estos centros dónde están? Están a nivel nacional en comisarías, hay en distintos lugares, pero sí hay, a nivel nacional ¿Esa hay... es una entidad que está dentro del... Son servicios especializados del Ministerio de la Mujer, donde les dan asesoría legal, psicológica y asesoría social. Ya podemos ver en la pantalla, mientras que estamos conversando, línea 100, Chat Aurora. Sí, están también los centros de salud mental comunitarios, que son muy importantes también porque... Más de 250 a nivel nacional. Es muy importante que para que una mujer pueda decidirse no solo a denunciar, sino a continuar con un proceso, tenga un apoyo emocional, porque si no, no va a poder seguir adelante con una ruta tan crítica que es la denuncia, ¿no? Ahora, mira, estoy viendo ahorita en pantalla un app móvil, Botón de Pánico. ¿Qué es eso? Sí, el Botón de Pánico es una aplicación que ha venido instalando del Poder Judicial a través de la Comisión de Justicia y de Género, que tiene convenio con algunos distritos donde mujeres que ya cuentan con medidas de protección, se les instala este aplicativo de manera tal que si sienten que están en peligro, lo activan y Serenazgo o la policía puede acudir inmediatamente en su auxilio. Ahora, pero si tiene que ver algo el Poder Judicial, entonces esto tiene que ser por mandato judicial, no cualquiera puede no, tienen que tener la medida de protección ya emitida por el Poder Judicial. Ah, ok, pero qué bueno también. Pero sí es una ayuda. O Entre más canales tengamos cualquier medio de ayuda o cualquier mejora o cualquier forma de ayudar a una mujer en una situación de peligro es rescatable, ¿no? Y eso sí, también lo que es importante, de repente que también tengan información las propias víctimas, es que, como comentábamos hace un momento, el feminicidio no es que un hecho que aparece de la noche a la mañana. Es el capítulo final de una historia de violencia y que muchas veces el detonante es cuando una mujer decide culminar la relación, decide denunciar. Entonces, salir del círculo. Exacto, salir del círculo. Entonces hay que tener también mucho cuidado, no perder la valentía de salir de ahí, pero también tener mucho cuidado para estar alerta a estas señales de emergencia, ¿no? Y lamentablemente estoy convencido que no será la última vez que toquemos este tema, y lo único que sí tengo para decirte a ti, que de repente has sido violentada, que de repente no tienes las fuerzas, que de repente no te da todavía el coraje para salir y denunciar, hazlo, no lo ocultes, no te calles, no te mereces eso para nada. Tienes que salir adelante y tú lo puedes hacer. Creo que el mejor consejo que te puedo dar es que recurras a un psicólogo, que recurras a un psiquiatra. Muchas personas dicen que no tenemos una hoja de cuando llegamos aquí a la vida, que no sabemos, que los problemas nos abaten. Y sí es cierto, tienes toda la razón, pero quienes tienen esa hoja de ruta, quienes tienen esas pautas para que tú puedas vivir en paz, son los psicólogos, son los psiquiatras. Muchísimas gracias por estar en el programa. Espero en otra oportunidad poder conversar con ustedes. Pero bueno, tema muy duro que me toca
fibras muy sensibles. Vámonos a una pausa y regresamos con más en el programa. Ya sabes, Conecta Perú.